Bienvenidos alumnos a este nuevo eje temático que es el eje temático número 3 y que va a hablar acerca de la conducta, en donde vamos a hacer un recorrido acerca del concepto, su unidad y pluralidad fenoménica, sus áreas, obviamente sus características principales y también vamos a ver cómo se subdivide en el estudio en relación a la situación, al campo y al ámbito de la conducta. Empecemos. La conducta ha sido incorporada a la psicología desde otros campos del conocimiento. La conducta en el ser humano se refiere en principio a manifestaciones exteriores, tratando así que la investigación se convierta siempre en una tarea objetiva y por tanto que la psicología no pierda ese carácter de ciencia de la naturaleza. Pero bien, la conducta como un concepto aplicado a todas las manifestaciones del individuo siempre tiene esa connotación como de estar dejando de lado lo más central o principal del ser humano, que son justamente los fenómenos propiamente psíquicos o mentales. En principio vamos a decir que justamente estos serán los fenómenos más importantes, dado que son los que motivan a la conducta. Conducta entonces, entendiendo a su etimología, es latina y significa conducida o guiada, es decir, que todas las manifestaciones comprendidas en el término conducta van a ser acciones conducidas o guiadas por algo que está por fuera de ellas mismas, que va a ser la mente o la psiquis. Así la conducta ha de ser entendida como la totalidad de las reacciones del organismo en la situación total. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar referida a la persona en su totalidad, en sus aspectos físicos y psíquicos. En toda conducta nosotros tenemos que reconocer siempre a la conducta exterior manifiesta, a la experiencia consciente tal y como ella es accesible en el relato de alguna persona, incluyendo las motivaciones somáticas subjetivas, es decir, lo que una persona puede llegar a sentir en su cuerpo, las manifestaciones somáticas objetivas, es decir, lo que es visible objetivamente por un otro, en otra persona, y los productos de la conducta, que son considerados aquellos escritos, dibujos, trabajos, test, artesanías, lo que la persona propiamente produzca. Entonces vamos a decir que una conducta se va a referir a toda manifestación del ser humano, cualquiera sea su característica de presentación. Continuando con esta exposición, vamos a encontrarnos con cierto autor, Lagache, y habiendo realizado este autor una investigación profunda respecto al término conducta y habiendo recapitulado investigaciones anteriores a él, pone mucho énfasis en tema de la conducta, y emite una conceptualización interesante. Lagache dice que la conducta va a ser el conjunto de respuestas significativas por las cuales un ser vivo en situación integra las tensiones que amenazan la unidad y el equilibrio del organismo. También va a decir que es el conjunto de aquellas operaciones, sean fisiológicas, motrices, verbales o mentales, por las cuales un organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades. Entonces, la conducta, como vemos, es un tema central en lo que es la psicología, la ciencia de la psicología. Y toda conducta siempre se va a decir que es funcional, es decir, tiene una finalidad y es propiamente la de reducir tensiones que puedan llegar a surgir en un organismo, implica siempre un conflicto o ambivalencia. La conducta solo puede ser comprendida en función del campo o contexto en el que ella se da u ocurre, y todo organismo vivo
tiende siempre a preservar un estado de máxima integración o consistencia interna, es decir, siempre un organismo vivo, cualquiera de nosotros, permanentemente estamos generando conductas y estas conductas nos van a posibilitar cierto equilibrio. Ese es el estado de máxima integración o consistencia interna, que es justamente un equilibrio. Toda conducta, cualquiera sea, tiene un carácter adaptativo. Las personas van a tratar de dar respuestas adecuadas, ya sea en un nivel biológico, en un nivel psicológico o en un nivel social, tratando de esta manera de encontrar un equilibrio. Otro punto interesante a tener en cuenta es aquel que habla de la conducta es una unidad o una pluralidad fenoménica. Blecher, en este sentido, que es el autor que estamos trabajando, se toma de lo que otro autor, Pichon-Rivière, visibilizó en relación a las conductas, diciendo que toda conducta cuenta con una pluralidad fenoménica y lo representó a esto en círculos concéntricos a los cuales denominó áreas de conducta. Cada uno de esos círculos representa a una parte de la conducta. Entonces, en el círculo interno, el que denominó como área 1 es el área de la mente. El área 2 lo denominó área del cuerpo y el área 3 la denominó área de actuación en el mundo externo. Es importante destacar que toda conducta implica manifestaciones coexistentes en las tres áreas, es decir, la conducta es una manifestación unitaria del ser total y no puede, por lo tanto, aparecer ningún fenómeno en ninguna de las tres áreas sin que implique necesariamente a las otras dos. Por lo tanto, en toda conducta diremos que están presentes las tres áreas. Es válido aclarar que esta coexistencia de las tres áreas no excluye que alguna de ellas pueda predominar sobre las otras dos en algún momento dado, predominio que puede calificar a la conducta como perteneciente a cada una de las tres áreas. Aquí es importante entonces llegar a poder hacer foco en un tema importante. Toda manifestación del ser humano se da siempre en un nivel psicológico de integración y por lo tanto es factible de ser estudiado por la psicología, tanto si se trata de una manifestación solo mental como corporal, es decir, aquellos movimientos, tics o gestos que tenga una persona en una situación determinada. De la misma manera, en cualquier área, la conducta implica siempre la participación indefectible del cuerpo y del mundo externo. ¿Con esto qué queremos decir? Con esto queremos decir o representar que la psicología no es solo la ciencia de los fenómenos de la mente, abarca también el estudio de todas las manifestaciones del ser humano y éstas se dan siempre en el nivel psicológico de integración. ¿Qué es un nivel de integración? Un nivel de integración siempre va a implicar el desarrollo creciente y progresivo que ocurre en sucesivas etapas en una persona. Esto quiere decir que en el organismo ocurren diferentes fenómenos que van a ir a formar a estos niveles. Algunos de ellos son más simples, como por ejemplo bostezar, que estaría más implicado en un nivel biológico, fisiológico, y otros de ellos son un poco más complejos, como por ejemplo el soñar, pero siempre es importante aclarar que los de mayor complejidad van a ir a incluir a los más sencillos, es decir, que esto da si bien nosotros los estudiamos como niveles separados, estos niveles en realidad están integrados unos con otros, se abarcan unos a otros. Los más simples están abarcados por los más complejos, ¿sí? Bien, continuando con esta exposición, vamos a ver esto en un ejemplo.
Tenemos una situación, una persona que conduce un auto frena bruscamente por haber visto el semáforo en rojo. Esto es una conducta, y esta conducta puede ser analizada en distintos niveles. Vamos a analizar en un nivel físico-químico que se pudieron haber producido diferentes reacciones ante la situación de riesgo, sudoración, palpitaciones, la necesidad de hiperventilarse. En un nivel biológico, determinados movimientos musculares y motores han actuado para poder frenar el vehículo a tiempo. El nivel psicológico, el conductor pudo haber estado distraído por otros pensamientos que lo ocupaban en ese momento, se distrajo y observó de repente el color rojo que lo devolvió a la realidad y actuó en consecuencia. En el nivel social, por ejemplo, es una convención social o una normativa social que el color rojo sea la señal de peligro y que obligue a un conductor a frenar. Este aprendizaje de esta regla de tránsito únicamente es posible conviviendo en una sociedad. Y el nivel axiológico, que es un nivel más de los valores éticos o morales, se va a considerar el valor ético cuidar la vida de los demás y la propia, obviamente. ¿Sí? Esto es importante porque todas nuestras conductas, esto es lo que quiero ejemplificar, que cualquier conducta, cualquiera sea la conducta que nosotros tengamos, siempre va a poder ser analizada por diferentes niveles de integración. ¿Se entiende? Continuando un poco, nosotros tenemos que entender que la psicología no va a excluir a ninguna otra ciencia, sino que la va a implicar necesariamente. Sin psicología no hay conocimiento total del ser humano, tampoco lo hay solo con la psicología. Bien, continuando un poco esto, vamos a ver entonces un poquito más en desarrollo lo que se consideran las áreas de la conducta y las partes del alma, como decían los griegos en la antigüedad, o funciones psíquicas, como hizo referencia cierto autor Kant. ¿Sí? Nosotros hemos visto estos inicios en el desarrollo de los ejes temáticos 1 y 2, habiendo hecho un repaso sobre la concepción del alma o psiquis en la antigua Grecia y en tiempos más remotos y las funciones que se le adjudicaban a la misma. Un autor se destacó y fue Kant, quien, inspirado en otros autores como Tetens y Mendelssohn, dividió a las actividades psíquicas en conocimiento, sentimiento y voluntad, división que nosotros habíamos dicho que predomina hasta la actualidad. Hoy en día se las nomina como intelecto, afecto y voluntad. Cada una de ellas no son otra cosa que las áreas de la conducta que venimos estudiando y no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque todas estas divisiones han partido siempre de la conducta real y concreta, de la experiencia del ser humano y de su quehacer social. La afirmación de que se hallan siempre presentes las tres áreas en toda manifestación de conducta corresponden al hecho de que no se puede dar fenómenos afectivos sin los intelectuales y volitivos y viceversa. Toda conducta entonces puede tener un predominio sucesivo o alternante de las áreas de la conducta, como también puede haber coincidencia. Es importante recalcar que la conducta es una unidad y tiene siempre una triple manifestación fenoménica. Aquí hace referencia a las áreas de la misma, que son siempre coexistentes, aunque puede haber un predominio relativo de una de ellas, lo cual nos va a permitir calificar a la conducta como predominantemente mental, predominantemente corporal o predominantemente de actuación en el mundo externo. Por ejemplo, la ansiedad. ¿Sí? La ansiedad puede ser manifiesta desde el área de la mente, es decir, la ansiedad es un fenómeno psíquico netamente, pero que también puede repercutir en el área del cuerpo mediante palpitaciones, por ejemplo, o resequedad en la boca, o bien, por ejemplo, sensación de tener un nudo en la garganta y no poder hablar,
o bien también puede tener manifestación en la actuación que tenga una persona en el mundo externo, como ser, por ejemplo, nosotros podemos decir que detectamos que una persona está ansiosa cuando vemos determinadas inseguridades en la ejecución de una tarea, por ejemplo, o bien, por ejemplo, cuando frente a un examen nos ponemos nerviosos y hacemos notar este nerviosismo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, es importante esto y es importante ver que existe entre cada una de estas áreas algún tipo de interconexión. Cuando decimos que hay coincidencia, cuando las manifestaciones de las tres áreas de la conducta coexisten de manera relativamente equivalente y de manera que todos tienen el mismo sentido, constituyen una misma reacción en una situación dada. Es el caso, por ejemplo, en el que se dan al mismo tiempo los tres tipos de reacción. Por ejemplo, si un niño ve que llega su madre, corre a recibirla y la saluda efusivamente, nosotros vamos a decir que existe coincidencia en una misma área. Lo que nosotros vamos a ver de la conducta del chico es todo manifiesto, ¿sí? Manifiesto en el mundo externo y va a estar en consonancia de la alegría que tiene al ver a su madre y de todo lo que le provoca ver a su madre. Y podemos deducir que se pone contento y podemos deducir que, por ejemplo, extrañaba a su madre. Esto es haciendo una relevancia, si se quiere, de la existencia de los otros tipos la existencia, ¿no es cierto?, de las otras áreas de la conducta, la implicancia que tiene en esta conducta que acabamos de describir, el área 1, el área 2 y el área 3, ¿sí? También podemos detectar que en toda conducta puede tener un predominio estable de un área. El predominio de una de las áreas puede ser permanente en el sentido que las otras dos se manifiesten menos o bien estén muy poco desarrolladas o no se noten tanto o no se empleen como áreas de manifestación de la conducta. Sobre esta base es donde decimos que se estructura una tipología que puede ser coincidente con características de personalidad. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a decir que aquellas personas que son clasificadas como esquizoides, que no quiere decir que tengan esquizofrenia, no confundan eso, después lo vamos a ver. Las personas clasificadas como esquizoides, que son introvertidas, tienen un predominio estable del área de la mente, en el cual se manifiesta toda su conducta en forma preponderante con escasa intervención del cuerpo y del mundo externo, ¿sí? Las personas que se dicen esquizoides son tímidos, callados, no logran transmitir a aquellos que piensan o sienten, tratan de no mostrar esto a los demás. En contraposición, por ejemplo, van a estar los hombres de acción, en el cual todo ocurre en el área 3, es decir, son activos actuadores en el mundo externo, por decirlo de alguna forma, en el cual son muy poco visibles la participación del 1 y del área 1, mente, y el área 2, el cuerpo. Un tercer tipo están incluidos aquellos en el cual predomina las manifestaciones en el cuerpo, es decir, aquellas personas, por ejemplo, que somatizan absolutamente todas las situaciones. Sentir palpitaciones, si tienen miedo, apetito, si están contentos, constipación, si se sienten frustrados, o acidez en el estómago, si están enojados, a los cuales se les identifica como personalidades infantiles o inmaduras. ¿Por qué? Porque todo queda a nivel del cuerpo, es decir, todo lo somatizan, todo lo ponen en su cuerpo, hacen síntoma en el cuerpo. Y así llegamos ahora a ver lo que se considera como contradicción. La contradicción es un fenómeno de gran importancia para lo que es el estudio de la psicología. Contradicción que puede ser sucesiva o alternante o bien también coexistente. La contradicción sucesiva, como conductas polares de aceptación y rechazo, por ejemplo, que pueden aparecer sucesivamente como manifestaciones en la misma área, de la conducta,
o bien en áreas diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos muchas ganas de ir a un determinado lugar, pero llegamos cuando todo se termina, o bien, por ejemplo, no sé, se desea concurrir a una entrevista de trabajo, lo cual es muy importante para uno, pero se llega tarde. Cuando se quiere ser cordial, por ejemplo, pero a la vez se siente cierta tensión en el cuerpo, o bien cuando se quiere ser afectuoso, pero al mismo tiempo se está tenso. La contradicción coexistente en la misma área es un fenómeno muy estudiado también en psicología y el típico ejemplo es la duda. La duda es netamente mental, pero también dudar puede manifestarse en el área del cuerpo o en el área de la actuación en el mundo externo como conductas de vacilación, por ejemplo en el cuerpo, o bien inseguridades en la ejecución de tareas en las actuaciones en el mundo externo. A las contradicciones se las conoce como disociación de la conducta o división esquizoide, cuyo grado o magnitud puede ser variable o no. Esto, todo lo que venimos hablando, es necesario que se sepa que todo esto ocurre en una situación de normalidad o bien en una manifestación patológica. Y aquí estamos llegando a otra cuestión bastante importante a la hora de estudiar a la conducta. Y vamos a decir que para poder estudiar un fenómeno de conducta debemos entonces hacerlo en función de sus relaciones en un momento dado. La conducta no es algo que emerge de un algo interior que se manifiesta afuera únicamente. Las conductas derivan siempre de su relación con el conjunto de condiciones totales y reales. Es decir, ese conjunto de elementos, hechos, relaciones o condiciones constituyen eso que nosotros en psicología vamos a denominar situación y que cubre siempre una fase o un cierto periodo de tiempo. Siempre que nosotros querramos estudiar conductas de seres humanos desde la perspectiva psicológica, sea en forma individual o grupal, deben serlo siempre en función y en relación estrecha con el contexto real de todos los factores concretos que configuran una situación. Asimismo, la situación comprende y ubica los fenómenos que queremos estudiar en un marco muy amplio, y aunque constituye un concepto necesario y útil, se plantea la exigencia metodológica de reducir su amplitud para poder estudiar los fenómenos con mayor precisión. Esta necesidad se llena satisfactoriamente con el concepto de campo. Este último no es otra cosa que la situación total considerada en un momento dado, es decir, es un corte que nosotros hacemos a esa, es un corte hipotético transversal de la situación, ¿sí? El campo entonces va a ser un corte hipotético transversal que nosotros hacemos para poder estudiar, ¿sí? Obviamente que el corte hipotético transversal que nosotros hacemos es a la situación, ¿sí? Se va a definir al campo como el conjunto de elementos coexistentes e interactuantes en un momento dado. Se considera la totalidad de hechos coexistentes concebidos como mutuamente interdependientes. Por hechos interdependientes debemos entender a todas esas personas y objetos que están actuando en ese corte hipotético transversal que hacemos de una situación determinada. El campo siempre es dinámico, siempre se está reestructurando y modificando, y la conducta es siempre un emergente del campo, emergente que puede recaer sobre el individuo o sobre los otros elementos que lo integran. Entonces, aquí tenemos que entender que la relación entre el sujeto y su medio no es una simple relación lineal de causa y efecto, estímulo-respuesta, entre dos objetos distintos y separados, sino que ambos son integrantes de una sola estructura total, en la que el agente es siempre la totalidad del campo y los efectos se producen también sobre o dentro del mismo como unidad. La conducta es así una modificación del campo y no una mera exteriorización interna del sujeto.
y tampoco un simple reflejo o respuesta lineal a un estímulo externo. Todo campo y toda situación son siempre originales y únicos, en el sentido que no se repiten jamás totalmente de la misma manera. La amplitud de la totalidad de los elementos que interaccionan en un momento y tiempo dados y con que se considera el suceso humano que se analiza permite reconocer los diferentes ámbitos en los cuales puede ser estudiada una conducta. Continuando con estas conceptualizaciones de situación, campo y ámbito, es importante destacar que dentro del campo nosotros vamos a encontrar subestructuras. Vamos a encontrar el campo ambiental o geográfico, que es el conjunto de elementos, condiciones y sucesos, incluyendo a él o los individuos que participen, tal como puede ser descrito y comprendido objetivamente en su estructura. Y también vamos a encontrar lo que se denomina el campo psicológico, que va a comprender a la configuración o estructura particular que para el sujeto o grupo tiene en un momento dado el campo ambiental o geográfico. Dentro del campo psicológico aparece implicada la conducta misma. Y también dentro del campo psicológico vamos a encontrar una subdivisión que va a ser aquello que se va a conocer como el campo de conciencia. El campo de conciencia es la configuración que tiene el campo ambiental para la conducta consciente o simbólica del sujeto. Se haya constituido por el conjunto de experiencias que aparecen conscientemente en forma simultánea y también además, que el campo de conciencia está implicado en el área 1 o simbólica. Dicho en otros términos, el campo psicológico es el campo que va a estar implicado en toda conducta, en las tres áreas. Reservamos para el área 1 o simbólica el nombre del campo de conciencia y para el área 2 y 3 el nombre de campo psicológico propiamente dicho. Así vemos que el otro concepto que surge a la hora de poder estudiar la conducta es lo que se considera ámbito de la conducta. Si bien nosotros habíamos dicho que el campo es siempre una delimitación en el espacio y en el tiempo de una conducta que se estudia, otra división metodológica necesaria es en función de la amplitud con que se considera el suceso humano que se analiza, que con frecuencia se mezclan conclusiones derivadas de ámbitos totalmente excluyentes. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el campo es la totalidad de elementos que interaccionan en un momento y tiempo dados. Y es la amplitud de esta totalidad lo que permite reconocer entonces los diferentes ámbitos. Según la extensión, es decir, según esta amplitud que nosotros le demos al campo, es decir, a la necesidad de estudiar esa totalidad de elementos que interaccionan en un momento y tiempo dados, van a ser los tipos de ámbitos que vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de un ámbito psicosocial, es aquel ámbito que incluye un solo individuo, que es estudiado en sí mismo de manera autónoma. El estudio de un individuo a través de todos sus vínculos o relaciones interpersonales pertenece también al ámbito psicosocial, pero el análisis, el interés, se centra siempre en el individuo. Diferente es el ámbito sociodinámico. Aquí el estudio se va a centrar sobre el grupo, tomando como unidad y no sobre cada uno de los grupos que lo integran, como era el caso anterior, ¿sí? Es decir, va a estar ampliado el abanico. Es decir, el estudio se va a centrar sobre el grupo tomado como unidad, no sobre cada uno de los individuos que van a formar a ese grupo. Y luego vamos a tener el ámbito institucional, que va a ser el estudio, va a recaer en la relación de los grupos entre sí
y las instituciones que los rigen van a constituir en este caso el eje de investigación, es decir, vamos de lo individual a lo general o a lo más amplio. Los tres ámbitos no son excluyentes, sino que a la inversa, todo estudio completo debe abarcarlos a todos en su unidad y su interjuego. Hasta aquí, entonces, hemos desarrollado lo que se considera el eje temático número 3, con los ítems más importantes y relevantes a la hora de poder estudiar la conducta. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.